años aproximadamente, que acompañaba a una señora a la despedida de su esposo. Ellos no vivían juntos, es más, ella crió sola a sus hijos e hijas, porque en realidad no pasó mucho tiempo después que ellos nacieron que él la abandonó. Es quizá la última cita entre ellos, él no la puede ver ya, pero ella sí le ve su rostro, por lo menos una vez más. Ella ha sido una gran mujer, tremendamente activa. En sus años de juventud se las midió para sacar adelante a sus hijos, pero ahora, casi 60 años después, sus fuerzas han menguado. Han menguado tanto que apenas se puede mantener en pie por unos pocos espacios de tiempo. Pero ahí está de pie una vez más, frente al ataúd que contiene el cuerpo de quien fuera su esposo. Con cada mirada al ataúd viene una nueva sonrisa, y con cada sonrisa viene el mismo deseo: Papito Dios, acuérdate de mí. Estando contigo, ya no necesitaré estas piernas que ya no me dan. Estoy segura que tú me darás unas nuevas. Mamá no ha sido la mujer más fuerte ante la enfermedad. Papá siempre dice que ella tiene un delirio de enfermedad, pero en los últimos días parece ser más severos que de costumbre. Ella está en cama y sin fuerzas para ponerse en pie por su propia cuenta. Pero ocurre algo y de repente ella se levanta como si nada pasara y va corriendo a un rincón de la cocina. En realidad nunca antes le vi tan activa. Cuando vamos los hijos a mirar lo que está pasando, ella está de rodillas, está postrada, pero no es por la enfermedad. Al contrario, esta vez la enfermedad le alienta. Simplemente ella está hablando con Dios. La razón: ella siente que el final está cerca y quiere llegar a casa de la mejor manera. Estos no son los dos únicos casos que conozco y que les puedo contar. Quiero que miremos el siguiente. Valentina Moureira, tengo 14 años, sufro de fibrosis quística. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ya se me murió un hermano mayor, Michael, de la misma enfermedad. Saben, en los dos primeros casos la motivación es la misma, que todo sea hecho nuevo. Queremos algo nuevo, anhelamos una renovación. Queremos llegar a casa. Por lo menos ese fue el caso de mi amiga, el caso de mi mamá. Queremos encontrarnos con Dios, deseamos que sea ya. Pero quizá para Valentina, la niña que ustedes acaban de ver, es un poco diferente la motivación de ella, es un poco más limitada. Esa noticia le dio la vuelta al mundo, creo. Y es que el dolor trae cansancio. Y el cansancio a veces hace que desistamos. Pero ¿saben? Yo me pregunto, ¿será que si uno está delante de la presencia de Dios, va a querer estar dormido para siempre? La verdad, yo no creo. Por favor, miren el otro video. Como les conté hace un momento, las tres primeras historias son reales. Tan reales como aquello que les hace real. Tan reales como el poder del pecado en nuestro mundo. ¿Ustedes se han percatado, se han dado cuenta de la magnitud del desastre que ha ocasionado el pecado en la creación? Pues las historias que vimos anteriormente son reales, como eso. Pero la última historia, ¿cuántos vieron el Avatar? Ok, genial, ¿cierto? Volveríamos a verla. ¿Saben? Eso creo que salió, bueno, a mí me lo contaron, creo que son datos fidedignos. Dicen que en Europa, personas luego de ver la película, el Avatar, se suicidaron. Dicen que tuvieron tal conexión con la película que después no concibieron la idea de volver a su mundo real. Eso fue un dato que me contaron. Yo tampoco llegué hasta allá. Yo la vi 2 veces. Pero ¿saben?
Las tres primeras historias me hablan de la realidad de mi mundo, pero esta última me habla de una realidad que a veces me cuesta reconocer. Y es que usted y yo vivimos en un mundo lisiado por el pecado. Usted y yo hacemos parte de un mundo que ha sido fracturado por el poder del pecado. Yo no sé, ¿usted qué haría si toda la vida has tenido tus fuerzas, tu cuerpo está funcionando de la manera perfecta y esa persona que ustedes vieron en el avatar del protagonista, Sam, él es un lisiado porque quedó parapléjico luego de ir a la guerra. El experimento y todas las personas para quienes dependían la misión Pandora, él no cumplía las características. Era un lisiado, estaba en una silla de ruedas. Pero luego, cuando por fin llega a conectarse con ese aparato, la primera sensación que él ve es que lo primero que él hace es mirar sus piernas. Y empieza a alimentar esa sensación y es tanta la emoción que se desconecta de las máquinas y empieza a correr como loco. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Tú qué harías si pudieses volver todo nuevo? Creo que haríamos unas cuantas cosas, ¿verdad? Interesante. Esta última historia me recuerda que yo estoy lisiado por el pecado. Vivimos en un mundo confinado por el pecado. El pecado ha desfigurado todo lo que vemos. El mundo que usted y yo vemos es un mundo fracturado, como lo mencioné antes, por el pecado. Y es una copia muy distorsionada de lo que realmente pudo ser. Pero ese no es el problema mayor. El problema mayor es que a veces parecemos estar amañados con ese mundo. Y no nos podemos culpar porque no lo conocemos de otra manera. Usted y yo nacimos en ese mundo. Usted y yo no tuvimos la oportunidad de ver el primer plano. Y sí, nacimos fuera del Edén. Pero saben, del Génesis al Apocalipsis hay un mensaje ininterrumpido. Hay un mensaje que se extiende desde el principio de la creación hasta el fin de la creación. Y ese mensaje dice que Dios nos anhela. Ese mensaje dice que Dios nos ama como absolutamente nadie, aparte de Él, puede hacerlo. Es más, dice que nos anhela celosamente. Nos ama de tal manera que quiere volvernos a Él, pero no como unas figuras distorsionadas por el pecado, como ahora lo somos. Él quiere volvernos a Él, perfectos, en un estado perfecto, figuras relucientes, que declaren de una manera precisa su propósito cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es el plan de Dios de principio a fin. Y para ello quiero que me acompañen en el capítulo 3 de Génesis, versículos 22 al 24. Este es el panorama del principio. Génesis, hasta poco antes de ese texto, el pecado aún no existía. Pero noten lo que ocurre en el versículo 22. Y dijo Dios: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. ¿Ese no era el plan de Dios? ¿Ok? Pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Hago una aclaración aquí: el trabajo no es consecuencia del pecado.
¿Listo? Antes de que el Adán pecara, ya Dios les había dado responsabilidades. ¿Ok? Es que algunos culpan a Adán. O sea, ¿por qué tuvo que pecar? Ahora yo tengo que madrugar y tengo que cumplir un horario. No, antes de eso ya había responsabilidades, ¿vale? Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra en la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se removía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Espera un momento. ¿Cuál fue la razón por la que Dios expulsó de Edén al hombre? Por Eva. Por Eva, ¿cierto? Ok. Ok, ellos desobedecieron, creyeron más a Dios, creyeron más a la serpiente que al mismo Dios que les había dicho no coman, y ahora están en desobediencia, están en pecado, ¿cierto? Y entonces Dios dice, ellos ahora conocen el bien, pero también conocen el mal. En ese aspecto son iguales a nosotros, son iguales a Dios. Pero Dios dice, expulsémoslo o saquemos al hombre del Edén para que ¿qué? Para que no coma del árbol de la vida. ¿Y qué iba a pasar si comía el árbol de la vida? Iba a vivir para siempre. ¿Ese no es el plan de Dios acaso? ¿Que nosotros vivamos para siempre? Ya no, porque no. Sí. Desde siempre ha sido el plan de Dios que nosotros vivamos eternamente con Él. Es más, nosotros tenemos un principio, pero ¿saben? Nosotros tenemos un componente que es eterno y que es inmortal, y es el alma, es el espíritu. Así que aunque tenemos un principio, aunque Dios nos creó en un momento determinado, colocó en nosotros un componente que es inmortal. Así que claro que sí, ese es el plan de Dios, que el hombre viva eternamente. Pero la pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿en qué condición? Y eso cambia todo. Una vez que el hombre peca, Dios dice, expulsémoslo y coloquemos seguridad en el Edén, para que el hombre no coma del árbol de la vida y viva para siempre. Dios no quería, ni quiere, ni es su anhelo, que el hombre viva eternamente separado de Él. Esa fue la razón por la que Dios lo sacó y no permitió que en esa ocasión comiera y probara del árbol de la vida. Porque entonces su estado eterno iba a ser separado de Él. Eternamente en un estado lisiado por el pecado. Eternamente muerto en sus delitos y pecado. Noten lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza, ¿qué dice la versión que ustedes tienen? Hijos de ira. ¿Saben qué dice la nueva versión internacional? Y me parece impresionante escuchar eso. Dice que éramos objetos de la ira de Dios a causa de las consecuencias del pecado. ¿Conocen ustedes o pueden identificar algo que sea objeto de su ira? Sí, yo tengo muchas cosas. Vienen muchas cosas en mi mente. ¿Y saben? Eso mismo veía Dios cuando me veía a mí en mis pecados y en mi desobediencia. Así que dice que éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios
Pero ¿qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en Él, en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Interesante. ¿Creen ustedes que Dios maneja plan B? No. Desde lo que nos dice Efesios es que desde antes de la fundación del mundo ya todo estaba dispuesto para cumplir el plan original. Ni el pecado ni nosotros podemos hacer que las cosas a Dios se le salgan de las manos. Él ha tenido el control desde siempre. Así que Él no iba a permitir por nada que su creación especial se perdiera para siempre. ¿Y saben? Creo que una de las manifestaciones más impresionantes del amor de Dios lo encuentro en Génesis 3, en el versículo que acabamos de leer. Aquel día, cuando Dios expulsó al hombre, no lo estaba castigando, le estaba dando el mensaje de amor más grande que podamos encontrar en la Escritura. No quiero que comas de ese árbol y vivas en un estado separado de mí. Y fue tan grande, y es tan grande el deseo de Dios por estar a nuestro lado, que nosotros estemos a su lado, que prefirió morir antes que vernos por la eternidad separados de Él. Aquel día en Edén, en Génesis, fue una manifestación del inmenso amor de Dios hacia el hombre. ¿Por qué? Porque era necesario, a través del pecado, que el hombre viviese un poco más en Edén, en el huerto, para luego llevarnos a Él, santos y sin mancha. Así que Jesús, que visitó, ese es el título de esta serie. Hoy es la cuarta charla, hoy terminamos esta serie. Pero esta serie se titula El viaje que Jesús hizo a la tierra. Pero ¿a quién visitó? ¿A dónde vino Jesús? ¿Al Edén? No. Jesús vino a nuestro mundo roto, al mundo que usted y yo conocemos, al mundo en el cual nacimos. Pero no solo vino, sino que vivió entre nosotros y murió también por nuestros pecados. Y hasta aquí es lo que hemos visto en las 3 charlas anteriores. Así que hoy nos vamos a concentrar en la última parte de ese proceso, en la despedida. Y tal vez una de las charlas más impresionantes o más importantes que Jesús tuvo con sus discípulos está registrada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Yo creo que esa, después de la gran comisión de Mateo 28, yo creo que esta es una de las conversaciones más importantes que Jesús tuvo con sus discípulos. El versículo 1 de Juan 14 dice: no se angustien. ¿Saben lo que iba a venir después de esto? Esto fue antes de la crucifixión, antes de la traición, antes de la dispersión. Y Jesús está preparando el camino para ellos. Jesús está preparando todo y quiere dejar todo listo. Les dice: no se angustien. En vez de angustiarse, ¿qué les pide que hagan? Confíen en Dios y confíen también en mí. Y noten lo que les dice en el versículo 2, que parece fuera de contexto.
En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas o moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Interesante, ¿no? Jesús de alguna manera les da una perspectiva mucho más allá de lo que ellos están viviendo en su presente. Simplemente pudo haberles dicho: tengan paz y confíen en mí, que algún día todo esto va a pasar y ya, será el final. Pudo haberlo hecho, pero a cambio de eso les elevan la visión y les dicen: ¿sabe qué? Esto no va a ser eterno. Lo que ustedes están viviendo ahorita un día va a terminar. Y no solo eso, sino que vamos a volver a estar juntos. Así que lo que primero encuentro en ese pasaje es una paz. Si ustedes tienen su boletín, ahí en ese espacio tienen el primer punto, que es una paz. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Dónde radica esa paz? ¿En las habilidades de ellos? ¿En sus capacidades? ¿En sus experiencias? Tal vez un poco, si es a la compañía de Jesús. No. Esa paz de la que Jesús les está hablando no es una paz que este mundo pueda dar. Se les dice: en el mundo recibiréis aflicción, pero yo quiero que confíen en mí y que confíen en mi Padre. Así que no es en sus fuerzas, es en Jesús y en el Padre. Y esa paz no solamente estaba dispuesta para que ellos pasaran esos momentos difíciles que venían, sino que también era la misma paz que les llevaba a confiar en que lo que Jesús les estaba diciendo era cierto, y que si Jesús había cumplido una y otra promesa al pie de la letra, pues Él iba a cumplir todas las promesas que nos hizo después. Punto número 2, un lugar. No solamente les habla de una paz, de que pueden tener esa paz, sino que también les menciona un lugar y les dice: voy a prepararlo, yo mismo voy a hacerlo. Yo me pregunto, ¿qué lugar es mejor que nuestra propia casa? ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar? Yo no levanto la mano. No conozco más de Chicoral, Espinal y sectores aledaños. Buenos Aires. Buenos Aires, Madrid, sí. Ok, chévere. Ok, Soacha. ¿Saben? Yo he hablado con personas que han viajado más que lo que yo he podido hacer y han tenido la oportunidad de llegar a lugares impresionantes según la experiencia de ellos, y hospedarse en lugares, en hoteles donde les atendieron muy bien. Pero ¿saben? Después de un tiempo ellos dicen: queremos llegar a casa. ¿Saben? A mí eso me impresiona, porque cuando uno está en la casa, uno dice: no, es que si tan solo pudiese estar en cierto lugar, relajado, tomar un descanso. Pero ¿saben? Hay algo que tiene la casa que la hace diferente a cualquier otro lugar del mundo. Yo no he viajado, pero sé que cuando estoy cansado, después de un día de trabajo, tal vez de un día difícil, después de una convivencia, ¿quiénes estuvieron en convivencia ayer? Ok, fuimos poquitos esta vez, creo que 5 o 6 personas, pero uno quiere y anhela llegar lo más pronto
a casa. Pero ¿saben? En nuestra vida espiritual hay algo curioso. Porque toda la vida, tratándose de nuestra vida espiritual, hemos vivido en una casa que no es nuestra casa. Este no es el lugar que Dios ha preparado. Jesús, si eso fuese así, entonces Jesús no estaría haciendo lo que ahora Él dice que está haciendo. Mi pregunta es, ¿tú quieres? ¿Te gustaría llegar a casa? ¿O estás demasiado cómodo o cómoda en esta que no es tu casa? Escuchen lo que Jesús promete. Vamos al Apocalipsis, vamos a dar un brinco grandísimo. Del Génesis, empezamos en Génesis y ahora vamos en Apocalipsis. Apocalipsis 21, versículos 1 al 3, dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¿Les suena parecido al Génesis? ¿Un poco? No después del pecado, antes del pecado. Ese es el plan original de Dios. Dios viviendo, acampando en medio de su creación. Y Juan dice que vio esa ciudad y era como una novia ataviada, como una novia vestida hermosamente. Ustedes que se han casado, hombres, pueden dar evidencia de lo hermoso que puede ser, ¿cierto? Pues Juan describe esa nueva ciudad exactamente como eso, en su imaginación. Y en su esfuerzo por declarar tanta hermosura que estaba viendo, se le ocurrió una imagen impresionante, que yo estoy de acuerdo. Se veo la nueva Jerusalén como una novia hermosamente vestida. ¿Qué es más hermoso que una novia? Los esposos dicen que nada, ¿cierto? Pero la verdad, yo he ido a varios matrimonios y es impresionante. Hasta ahora no he visto una novia que no sea tan bonita, que no sea tan hermosa y que no luzca tan hermosa. Pero ¿cuánto tiempo lleva preparar esa novia? Lleva muchos detalles, ¿cierto? Es que preparar una novia, uno escucha meses antes de la boda. Están los preparativos y la novia está pendiente del detalle más minúsculo, porque quiere aparecer lo más hermosa posible. Dispuesta o preparada en el griego, el término en griego es etomeisao. Etoimazo. Eso suena como alguna región de nuestro país. Etoimazo. Y básicamente significa alistar, preparar, hacer los arreglos, hacer los ajustes perfectos. Ustedes, mujeres, son muy, muy, muy detallistas. Y eso es chévere porque nosotros no lo somos. Bueno, algunos hombres tienen también esa capacidad. Pero ustedes están pendientes aún del detalle más mínimo porque no quieren que nada se escape.
Pero ¿saben? Ese es un fiel reflejo del cuidado que Jesús tiene con el lugar que está preparando para cuando llegue el tiempo de llevarnos a casa. Es lo que Él hace en ese momento, porque entonces cuando todo esté listo, vendrá por nosotros. ¿Saben? Yo sé que el concepto de cielo a veces es como algo etéreo para nosotros, es difícil de imaginarlo, pero ¿saben? Es real y es algo que va mucho más allá de lo que ahora podemos ver. Así que después de eso viene la gran promesa. La verdad es que Dios me está preparando ese lugar para que permanezca vacío. Dios no está preparando ese lugar para dejarlo ahí simplemente. Lo está preparando porque quiere que nosotros seamos los que lo habitemos. Así que en un tercer lugar Jesús les hace la promesa. Y es el tercer punto. Jesús les dice, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. ¿Saben qué me parece bonito? Juan no solo vio el lugar, Juan escribe el Apocalipsis. Y de alguna manera, Dios le contó cómo iba a ser ese lugar, cómo iban a ser los preparativos. Pero ¿saben? Juan también lo pudo ver. ¿No les parece chévere eso? Bonito. No solamente contarles lo que iba a ser, sino de alguna manera fue mostrarles el mapa, la maqueta de lo que va a ser. Con razón Juan estaba tan emocionado. Y no solo vio el lugar, sino que también pudo ver un poco de cómo funcionan las cosas en la nueva Jerusalén, en nuestra nueva casa. Escuchen lo que escribió versículos seguidos del versículo 3 de Apocalipsis, donde estábamos ahora. Dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Ese es el sello de la promesa. Confíen en mí y confíen en mi Padre, que esto va a ocurrir un día. Dios visitó nuestro mundo roto para llevarnos a su palacio real. ¿Saben? La visita de Jesús a la tierra es lo que nos da el pasaporte a la nueva Jerusalén. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Esta mañana nos preguntábamos en la reunión de equipo, ¿cuántas veces tú has ido a la calle y ves el panorama? ¿Cuántas veces tú ves noticias y simplemente te sientes impotente porque sientes que aunque quieres transformar el mundo, no puedes hacer mayor cosa? ¿Tú te imaginas el mundo en que vives para siempre, en el estado en que lo conoces? Con la injusticia, con el sufrimiento, con el dolor que ya vemos a diario. La verdad, yo no lo quiero para siempre en ese estado. Y dice Juan que el que estaba sentado en el trono, el que estaba en el trono, dijo, yo hago nuevas todas las cosas.
¿Qué te gustaría hacer nuevo en tu vida? ¿Qué te gustaría renovar? Volviendo al comienzo de esta mañana, en el caso de mi amiga, la que tuve el privilegio de acompañar a la despedida de su esposo, ella deseaba ir a casa. Tal vez no en la compañía de su esposo, tal vez eso no era lo que más la motivaba, pero su motivación sí era experimentar el poder de que lo puede hacer nuevo todo. Su motivación sí era que todo allá va a ser nuevo. Sí, para ella, piernas nuevas. En el caso de mi mamá, por primera vez, ella vio el comienzo cerca. Y saben, yo sé que ella no se negó a ir. Sé que ella deseaba llegar. Sé que ella quería estar preparada para encontrarse con su padre en su casa real. Y ese día, postrada de rodillas, casi que empezó a despedir el mundo, porque para ella ya era hora de llegar. ¿Saben? En el cielo, cuando estemos a la presencia de Dios, no va a haber siquiera espacio para delirios de enfermedad. Es que ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque todo es hecho nuevo. Dice que Dios mismo secará nuestras lágrimas, y eso es lo que hace posible todo lo anterior. Y sí, como leía Cris esta mañana, las manos que un día fueron laceradas son las mismas que secarán nuestras lágrimas, nuestros ojos. Tú que eres padre, madre, imagino que muchas veces has tenido que secar lágrimas en los ojos de tus hijos. O muy posible alguien alguna vez secó tus lágrimas. Y tal vez te sentiste consolado, te sentiste amado, protegido, seguro. Pero ¿saben? Va a ocurrir una vez más. Pero el que va a secar nuestras lágrimas va a ser Dios mismo. ¿Puedes imaginar eso? Dios es experto en hacer ese tipo de cosas. Y lo hará una vez más cuando estemos delante de Él. Y ¿saben? Ya no habrá más separación, ya no habrá más despedidas. En eso consiste el gran amor de Dios. Desde el Apocalipsis hasta el Génesis, desde el principio hasta el fin, que su creación esté delante de su presencia, gozando de su presencia. El gran amor de Dios consiste en llevarnos de vuelta a casa. Y si no fuera así, entonces Jesús no habría dicho: volveré por ustedes, porque estoy preparando un lugar para llevarlos. Acompáñenme en un momento de oración, por favor, y quiero pedirte que inclines el rostro, que cierres tus ojos. Esto es solamente para que estés un poco más concentrado y para que estés entre tú y Dios y nadie más. Tu Salvador, Jesús, el Dios del universo, el único Dios, está preparando una casa para ti y para mí. Pero mi pregunta es: ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Y Él también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si tú
quieres ir a casa algún día, yo te sugiero que te hagas la pregunta esa mañana: ¿estoy preparado, estoy preparada para ir a casa? ¿Conozco el camino a casa? ¿Conoces a Jesús personalmente? ¿Conoces a Jesús como Salvador personal? Si tú estás esta mañana en este lugar, si Dios te trajo hasta aquí, yo quiero que te hagas esa pregunta: ¿estoy preparado para ir con Él? Y si tal vez tú no estás seguro, no estás segura de si lo estás o no, yo quiero que no te vayas con esa pregunta de este lugar. Yo quiero invitarte para que hoy mismo le des una respuesta a esa pregunta. Y lo único que tienes que hacer es levantar tu mano ahí donde estás. Con tu mano levantada, alguien se te va a acercar y a través de la escritura te va a enseñar qué debes hacer para que te sientas preparado o preparada. ¿Hay alguien esta mañana que con mano levantada me diga: ¿saben qué? Yo quiero conocer el camino. Yo quiero conocer a Jesús como Salvador personal. ¿Hay alguien? Quiero hablarte a ti que estás seguro y que estás segura de conocer el camino y que vas a ir a casa un día. Mi pregunta es: ¿cómo vas en el proceso? Ya Él empezó la obra en nuestras vidas, pero quiero que te preguntes ahí, como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿cómo va el proceso? Si Él está preparando, ¿cuál es la manera en que yo estoy correspondiendo a lo que Jesús está haciendo? ¿Será que estamos sincronizados con Jesús? ¿Será que estamos en la misma página? ¿O será que mientras Él está preparando ese lugar, nosotros estamos pensando en otro? Ojalá la perspectiva de nuestra nueva casa nos dé el aliento y el ánimo que necesitamos mientras vivamos aún en esta, que no es la nuestra. Mi Rey, yo quiero darte muchas gracias esta mañana. Gracias por expulsar a Adán y a Eva y no permitir que ellos estuviesen eternamente condenados. Y gracias porque aunque yo nací fuera de Edén, tu misericordia y tu gracia alcanzaron para mí. Y gracias porque cuando los sacaste a ellos, cuando protegiste el árbol, también estabas pensando en mi pecado y en el de cada uno de nosotros aquí presentes. Y Señor, tu plan era perfecto. Un día Cristo visitó nuestro mundo roto con el propósito de volvernos a Edén, con el propósito de volvernos a ti sin dificultad, santos y sin mancha, perfectos. Y mi oración, Señor, es que mientras tú estás preparando ese lugar, nosotros también estamos preparando nuestra vida para nuestro encuentro. Padre, que como mamá lo hizo un día, yo también anhelo que en mi corazón arda deseo por hallarme digno cuando me encuentre delante de ti. En nombre de tu Hijo.